Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Oiga, algunos se preguntan ¿por qué reflexión? ¿Por qué no decir el Evangelio? Bienvenidos al Evangelio del día de hoy. Pero coincidencialmente el Evangelio que voy a leer, aunque está en mi celular y no entiendo por qué este Evangelio habla sobre la Eucaristía, sabiendo que esta mañana estuve en misa y hablaron fue sobre otra cosa. Pero como está aquí en mi ordo, que es universal, pues yo leo que el día de hoy. Lo que sí es que este Evangelio del día de hoy es muy interesante porque Dios nos explica de una manera impresionante por qué Jesús Eucaristía. ¿Por qué Jesús se convierte en pan y en vino? ¿Por qué el ministerio o el sacramento de la Eucaristía? Es una cosa impresionante. ¿Por qué tengo que decirlo de esta manera? Esperando, Dios mío bendito, que ese desconocimiento que yo tuve durante mucho tiempo se vuelva ahorita conocimiento para ustedes también. Porque durante mucho tiempo yo no sabía qué era la Eucaristía, qué significaba. A mí la Eucaristía me parecía la repetidera de la repetidera de la repetidera, pero no tenía ese concepto bíblico, no tenía ese conocimiento espiritual de la Eucaristía, pero hoy día sí lo tengo. Y si ustedes no obedecen la palabra de Dios, permítanme decirles que hoy es tan sagrado lo que yo voy a decir, que por esto, por no entender esta parte, usted se condena. Y esto que yo digo y he estado repitiendo muchas veces, porque yo no soy digno de decir quién se condena y quién no, pero sí le quiero decir que si la palabra de Dios dice esto y usted no lo practica, no lo tiene en cuenta en su vida como fe, usted se condena. La palabra de Dios se lo dice. Vamos a persignarnos, muchachos, y así ustedes van a entender de qué se trata lo que yo estoy hablando. Pero ojalá hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a entenderla y a comprenderla. Hay dos formas de entender la palabra de Dios: una forma equivocada y una forma correcta. Y la forma correcta es la que yo les voy a decir. Está escrito en la Biblia, esa es la correcta. Y la equivocada es decir que la Eucaristía, ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se lo inventó la iglesia aquí, católica. Por lo tanto, eso no es doctrina de Cristo. Esa es la equivocada. Y esa es la que te lleva a la condenación. Vamos a analizarlo entonces. Primera lectura, Jeremías 31, del 31 al 34. Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor. Oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es un oráculo, es un hecho profético, es algo que realmente va a pasar y sucederá, y efectivamente sucedió. Por eso la lectura es de Jeremías. Jeremías 700 años o 500 años, no creo que 700 años antes de Cristo, da a conocer este oráculo que es del Señor. ¿Qué va a pasar? Pues dice acá que la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra ya no habrá necesidad de cumplirlas, porque esa ley desaparecerá, porque Dios los trajo de Egipto, los sacó de Egipto, pero no entendieron, no obedecieron la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios?
simplemente era una alianza que había entre el pueblo de Israel y Dios. Dios les hace esta promesa: yo los voy a sacar, los voy a llevar a la tierra prometida, les daré campos que emanan miel y todas estas cosas, pero ustedes harán una alianza conmigo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es la única alianza que hay. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Jesucristo, y aquí dice la palabra, que en eso desobedecieron. Recordemos en Éxodo cómo hicieron un becerro de oro y lo alabaron, lo adoraron, ese becerro de oro. Rompieron con lo que Dios les había dicho, que no tuvieran otros dioses fuera de Él, porque Él sería el único Dios. Y así sucesivamente cometieron todas clases de pecados que los llevaban a la muerte. Y por eso dice aquí ese texto: haré en la casa de Israel y en la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza. Aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Y esa nueva ley es la nueva alianza que Jesucristo hace con el pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros para cumplir esa nueva alianza? Ya la alianza de muerte que tenía Dios estipulada en las tablas de piedra desaparece totalmente. Esto sea un llamado de atención a los adventistas que todavía siguen adorando esa traición de los 10 mandamientos. Ya esos 10 mandamientos desaparecen de la antigua alianza y aparece una nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? La de Cristo. Cristo solamente nos trae un nuevo mandamiento, que es: os améis los unos a los otros como yo os he amado. Solamente un mandamiento, pero da una doctrina que les obliga a todos a obedecer. Pareciera que esa alianza es menos rigurosa que la anterior, y resulta que es más rigurosa todavía. En esta no deja duda de absolutamente nada. Si antes usted fallaba en un solo mandamiento de los 10, era como si hubiera fallado en los 10, por lo tanto usted se condenaba. Ahora Jesucristo trae unos nuevos mandamientos y dentro de ellos nos estipula varios. Por ejemplo, habéis oído decir: no matarás. Ese era el 5.º mandamiento de la ley de Dios, de Moisés. Mas yo les digo que el que se enoje con uno de sus hermanos ya ha cometido pecado. Es mucho más duro. Ya no es simplemente no matar, porque anteriormente, no hay necesidad de matar, listo, no mato. Yo no maté, yo no robé. Pero resulta de que ya Jesucristo nos la puso más pesada. Ya solamente por enojarse con el vecino, ya hemos cometido ese pecado. Habéis oído decir: no desearás la mujer de tu prójimo. Mas yo les digo que el que mirare a una mujer con deseos ya ha cometido adulterio. Es más dura la ley, es más difícil de cumplir todavía. Y por eso Dios dice: he mandado a mi Hijo para que Él haga un pacto de sangre con ustedes y conmigo. Y ese pacto de sangre es que Jesucristo se entrega en la cruz como cordero para morir en la cruz y así darnos vida eterna. Pues todos me conocerán, desde el más pequeño, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz por el perdón de los pecados. Por lo tanto, el Señor nos libera de esos pecados, pero nos ata a un detalle. Jesucristo murió en la cruz por el perdón de los pecados para el mundo entero. ¿Y cuál es ese mundo entero? Juan 20, 21, 23. Vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dios perdona al mundo entero, pero ¿quién
¿A quiénes les va a perdonar? A los que se arrepientan de sus pecados, no a los que no se arrepientan. No, es solamente a los que vayan al confesionario, busquen al sacerdote y confiesen sus pecados. Y Dios, que es misericordioso, perdonará todos esos pecados, quedarán más blancos que la nieve. Por lo tanto, la condición radica en que Dios perdona los pecados del mundo, pero solo sí a los que van y buscan a un sacerdote y se arrepienten. Vamos a seguir avanzando. Salmo, Hebreos 10, 11, 18. Ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Hebreos 10, 11, 18. Aquí nos recuerda a los sacerdotes levitas. Recordemos que Dios nombra 12 tribus. A las 12 tribus que nombra, a 11 les da posesiones, tierras, riquezas, pero a una de ellas la nombra levita. Y los levitas son sacerdotes. Son nombrados sacerdotes para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Para qué lo hizo Dios esa tribu? Para que ellos fueran representantes de Dios aquí en la tierra para el perdón de los pecados. Entonces los levitas hacían, y así está escrito en la Biblia, es cuestión de que lean Hebreos 5:1 y ahí para adelante, y lean Levítico 5:5 y van a encontrar todo esto. ¿Por qué Dios hace este pacto? Porque toda persona que cometa un pecado deberá traer una tórtola o una res o un becerro inmaculado, se lo entregará al sacerdote y el sacerdote hará el sacrificio, la expiación de ese pecado, matando al becerro, y la sangre es arrojada a las paredes del templo, y de esa manera el sacerdote hacía la expiación del pecado y ese hombre quedaba libre de pecados. Pero cada vez que una persona se iba a ir a confesar, debía llevar un becerro. Y entonces por eso dice acá que el sacerdote por sí solo no cura el perdón, no cura a la persona de los pecados, ni es la persona que va a perdonar pecados, porque cada vez que se haga este sacrificio de matar un becerro, va a hacer esto. Por eso acá dice esta lectura en ese pedacito: ya no habrá necesidad de eso, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Jesucristo se ofrece como Cordero de Dios, ya lo dije ahorita. ¿Por qué Cordero de Dios? Y este es el error que cometen los protestantes, y yo apenas vengo a descubrirlo hace muy poco con el padre Luis Toro, y es que cuando Jesús va de camino, Juan Bautista lo ve delante con sus compañeros y les dice:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ve pasar a Jesús, le dice, Él es el Cordero de Dios que va a entregar su sacrificio para el perdón de los pecados. Y por eso es que Jesucristo no es carne humana y sangre humana lo que se come, sino que se come es el cuerpo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego lo que se sacrifica en la cruz es el Cordero de Dios. Aunque muere un hombre, es el Cordero de Dios quien muere ahí. Es el único sacrificio. Lo que hacían los levitas de matar cada vez un cordero, porque siempre me escapa el nombre de ese sacrificio, le cortaban la cabeza y su sangre era arrojada a él. Ahora Jesucristo se entrega como Cordero único y para siempre. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Ya ese sacerdocio levita y de Aarón termina. Pero Jesucristo crea un nuevo sacerdocio. No elimina, sino que cambia el sacerdocio. Ya no hay necesidad de ofrecer animales para el perdón de los pecados, sino que ya Cristo se ofrece como Cordero de Dios. ¿Y dónde se ofrece Jesucristo? En dos partes: en la cruz, muriendo en la cruz, pero también en el viernes, en el jueves santo, en la última cena, cuando Él toma el pan. Lucas 22, 19, Jesucristo levanta el pan. Y ahorita lo vamos a ver en Marcos, cómo levanta el pan y se ofrece Él. Y dice, este pan es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. No simboliza, como dicen los testigos de Jehová, no, es mi cuerpo. Y este pan y este vino, este cáliz, es mi sangre. No representa mi sangre o simboliza mi sangre, como dicen los testigos de Jehová, qué pesar de ellos. Y Dios dice, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Y ahí viene la partecita de hagan esto en conmemoración mía. Nombra a nuevos sacerdotes para que hagan esto, ofrezcan pan y vino al ritual de Melquisedec, que ofrecía pan y vino. Y así es. Vamos a seguir leyendo la lectura. Segunda lectura es un salmo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oiga, ¿cómo es que todo esto tiene una relación tan especial? Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Podría decir cositas, pero creo que ya las dije. Vamos con el Evangelio. Este es Marcos 14, 12a, 22, 25. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es lo que yo les dije a ustedes desde el principio, que los hermanos protestantes, por no ver
estos signos, ellos se dejan guiar por un pastor mentiroso y creen que esto es un simbolismo, creen que esto no hay necesidad de hacerlo, que porque ellos no es sino celebrar la Santa Cena, comprar pan en la panadería Surtipan y comprar vino en Grajales. ¿Y cuántos somos? ¡Ay, 20! Bueno, vamos a comprar unos 3 o 4 panes de 5.000. Y luego se va para Grajales y como somos 20, bueno, y unas copitas, 2 litros. Y luego vienen y se sirven, y listo, cada uno coja su pancito y su vino que vamos a ofrecer la Santa Cena. Creen que eso es válido por no ver espiritualmente un ritual sagrado. Esto que Jesucristo hace es un ritual sagrado. Por lo tanto, no se puede ver este hecho como lo que hacen los testigos de Jehová, los adventistas, los de la luz del mundo, que van y compran vino y compran pan y creen que están celebrando la Santa Cena. Y no ven lo sagrado de este ritual. Que solamente un sacerdote es escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Y Jesucristo nombra nuevos sacerdotes para que hagan este sacrificio. Ustedes van a leer Lucas 22, 19 y van a encontrar donde Jesús nombra a sus sacerdotes, que son sus discípulos, y les dice: hagan esto en conmemoración mía. Y cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este vino, celebrarán la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, celebramos tu muerte, Señor, tu muerte y su resurrección hasta que tú vuelvas. Ya se me olvidó bien. Celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Y eso es lo que hacen los sacerdotes. Por eso no se puede comparar ese ritual sagrado. Cuando un sacerdote en el altar levanta esa copa, levanta ese pan y ese vino e invoca el Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso ustedes mismos ven que ellos son muy cuidadosos al terminar, lavar, le echan agüita, toman, siguen limpiando la copa y donde ha estado la hostia la limpian bien, porque ahí no pueden quedar residuos ni de la sangre ni del cuerpo de Cristo. Y si una hostia de esas se cae al piso, deben limpiar el piso de una manera impresionante, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo en el piso. Cuando en la película de Mel Gibson muestran que a Jesucristo es lapidado allá, luego ven a unas mujeres que cuando Jesucristo se lo llevan, esas mujeres cogen toallas y comienzan a limpiar la sangre de Cristo de una manera para que no quede derramada sangre de Él para ninguna parte. Eso es un ritual sagrado. ¿Quiénes lo vemos? Los que guardamos la fe en Cristo y sabemos que ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y por eso en Juan 6:53 dice Jesucristo: de verdad, en verdad os digo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Esto es muy sagrado y por eso se los dije así desde un principio. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.